Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy estamos con René Cardeña, de la Universidad Tecnológica del Uruguay. René, muchas gracias por estar con nosotros. René, ¿qué es una biorefinería? Hola David, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que en general todos conocemos lo que es una refinería. Creo que muchos de nuestros productos que utilizamos provienen de la refinería. Y sabemos que la materia prima es petróleo. Entonces, lo único que cambia con este tipo con la palabra es que agregamos la parte bio. Entonces, para muchos sería lógico que tenemos que utilizar ahora como materia prima algo que provenga de algo que estuvo vivo. Entonces, este concepto es muy interesante y ha surgido en base a todo esto de la economía circular, en la que debemos de reducir la cantidad de desechos que generamos en nuestras diferentes actividades. Y también surge para que podamos valorizar todo aquello que estamos desechando. Es decir, por ejemplo, el agua que utilizamos en nuestras casas, ¿no? Antes, cuando teníamos exceso de agua, lo que pasaba es que usábamos el agua, llegaba a nuestras casas, la usábamos y se iba directo al grifo. ¿Cuál era su destino? No nos importaba. ¿Por qué? Porque seguíamos teniendo el recurso. Pero ahora que empezamos a tener este estrés, porque no todos contamos con el recurso o empieza a limitarse, el agua tiene que pasar a plantas de tratamiento, donde se tiene que eliminar toda la contaminación que nosotros le agregamos. Y posteriormente, si se le da un buen tratamiento, nosotros podemos reutilizar esta agua. Entonces, ese podría ser un esquema muy sencillo de lo que sería una biorefinería, ¿no? Pero si lo vemos como un poquito más complejo, todas aquellas industrias, por ejemplo, que generan productos alimenticios, van a generar también residuos. Entonces, estos residuos, en vez de causar un impacto al medio ambiente, ya sea porque vaya a dar a ríos, a mares o incluso en el suelo, lo que hacemos es tratar de ver qué productos se pueden utilizar o más bien obtener. Por ejemplo, el que está ya súper estudiado y que se puede obtener fácilmente es el metano, ¿no? A partir de un proceso llamado digestión anaerobia, y que consiste más que nada en un recipiente. Lo podríamos hacer fácilmente en nuestras casas. Un recipiente, agregamos los residuos, lo tapamos y después de cierto tiempo vamos a ver cómo el recipiente se empieza a inflar y entonces, bueno, se está generando ahí un biogás. Entonces, creo que es como una forma sencilla de decirlo. Excelente, muy interesante. ¿Y se podría aplicar ese concepto a la industria vitivinícola, que en Chile es muy relevante? De hecho, sería muy importante y es un residuo muy atractivo por la cantidad de materia orgánica que contiene los efluentes y residuos vitivinícolas. Bueno, primeramente, tal vez algunos se pregunten, bueno, ¿y qué es materia orgánica? ¿No? Porque de repente utilizamos estos términos medio ya científicos y técnicos y luego no solemos entenderlo. La materia orgánica es toda, ¿cómo podría decirlo de manera más sencilla? Por ejemplo, el azúcar que tenemos en nuestra casa, nosotros si lo fermentamos, o por ejemplo, bueno, todos conocen el proceso de fermentación, se puede producir etanol, ¿no? Entonces, digamos que la materia orgánica son todas aquellas sustancias que quedan de manera residual en la producción de diferentes productos. En este caso, el vino se produce a partir de la uva. La uva es una fruta, entonces tiene gran cantidad de azúcares y no todos estos azúcares son transformados a vino. Entonces, a partir de estos azúcares residuales que quedan en los diferentes desechos, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, una primera etapa de fermentación en la que, por ejemplo, podríamos obtener etanol, que ya es un producto de valor agregado. Podríamos
Si usamos otro tipo de fermentación que se llama fermentación oscura, podríamos obtener hidrógeno. Si tenemos una fermentación acidogénica, podemos obtener otros compuestos que se llaman ácidos grasos volátiles, y dependiendo de la cadena de carbonos, es decir, del número de carbonos que tenga este ácido graso volátil, va a ser la importancia o el valor de este producto. Y entonces, posteriormente, por ejemplo, estos ácidos grasos volátiles se pueden utilizar en otros subprocesos, ya sea para obtener productos químicos, para obtener también metano, para obtener bioplásticos. Es decir que en realidad la limitación para mí sería nuestra imaginación, ¿no? Porque en realidad podemos producir una gran cantidad de productos. Entonces, ¿qué es lo que, y tal vez nos preguntamos, no, bueno, si se puede hacer, ¿por qué no lo hacemos? Porque en realidad, a pesar de que ya se puede hacer, seguimos compitiendo contra el petróleo. Entonces, los productos derivados del petróleo siguen siendo todavía muy baratos, pero en realidad las biorefinerías, y por ejemplo en este caso a partir de los residuos vitivinícolas, ya está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos una presión climática, ya tenemos una presión por ejemplo ahora lo que pasa con ¿cómo se llama? Con los precios de los combustibles, ¿no? Que están demasiado caros. Entonces estamos ya llegando a una etapa en la que estamos transitando hacia este tipo de productos que provienen a partir de residuos. Entonces yo creo que en un futuro vamos a ver ya dentro de estos viñedos tal vez pequeñas plantas en las que vamos a estar viendo que tal vez se obtiene alcohol, tal vez algún bioplástico, tal vez metano que va a ayudar a que esta misma industria genere su propia electricidad. Entonces yo creo que pronto tal vez podríamos estar viendo ya este tipo de aplicaciones en la vida real. Esperemos que así sea y que pronto podamos ver esas aplicaciones en nuestro país. René, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.